Buenas noches, niñas. El objetivo de hoy es hacer un repaso para la prueba. Vamos a comenzar con los pronombres que tenemos que tener súper claros como mínimo para poder comenzar a hablar de estructuras gramaticales. Tenemos a las personas del portugués, pessoas do portugués. La primera persona, eu, que significa yo. Luego tenemos a você. Acuérdese que en esta parte también cabe el pronombre ela, que significa ella, o ele, que significa él, o cualquier persona como a Isabel, a Cristina, a Valentina, a Tatiana, cualquier nombre, o João, o Gabriel, o Manuel. Entonces recuerden que você significa usted. Luego tenemos la persona nós, que significa un grupo de personas, nosotros. Y por último tenemos vocês, que significan ustedes. Aquí también caben eles, que significa ellos, elas, que significan ellas, o un grupo de personas determinados, Isabel y Ana, Jana y Tatiana, Valentina y Cristina. Continuando entonces en función de esto, tenemos el primer verbo que tenemos que tener súper claro, que es el verbo ser. Entonces aquí tenemos eu, que es la primera persona, eu sou da Colombia. Y si observan, se va a conjugar de esta manera. Si no es eu soy, no, eu sou. Siempre recuerden escribir adecuadamente su país. Recuerden que Colombia lleva un acento cerrado. Ele é un marceneiro. Aquí, como yo les decía, en você usted conjuga você, ele, ela, a Isabel, a Ana, todas estas personas. Y recuerden que vamos a conjugarlo con una E que lleva acentuación abierta. Entonces por eso vamos a utilizar una E, pero recuerden que debe llevar tilde. Ele é un marceneiro. Él es un carpintero. Aquí tienen la fotografía. Nos somos pedreiros. Aquí que acabamos de decir, nosotros somos albañiles. Recuerden que ese nos tiene que llevar acento y siempre se va a conjugar con somos. Por último tenemos vocês são encanadores. Vocês, acuérdense que se pueden conjugar. Aquí podría ser eles são encanadores. ¿Qué significa eso? Ellos. O por ejemplo, también podría ser elas son encanadoras. Encanador es una persona que trabaja con las tuberías o plomero. Así entonces también tenemos el verbo estar. Entonces tenemos, lo primero es, aquí me perdonan el error, eu estou no Brasil faz 2 anos. Yo estoy en Brasil hace 2 años. Luego tenemos você está en Medellín. Usted está en Medellín. Acuérdese que aquí también se puede conjugar como ela está en Medellín, ele está en Medellín, Isabel está en Medellín. Luego tenemos nós estamos no aeropuerto. Nosotros estamos en el aeropuerto. Recuerden entonces que se parece un poco al español. Nós estamos no aeropuerto. Y vocês estão no ponto de ônibus. Tiene que haber una aclaración que aquí nunca van a escuchar están. Están no existe en el portugués. Existe estão. E aqui, por exemplo, pode ser eles estão no ponto de ônibus, elas estão no ponto de ônibus, Isabel e Ana estão no ponto de ônibus.
Ahora vamos a estudiar el verbo morar y los verbos terminados en ar, entendiendo que yo voy a conjugar todos los verbos que terminen en ar regulares como aparece en este ejercicio. Entonces, por primero tenemos eu moro nos Estados Unidos. ¿Qué modificación le hice yo al verbo morar para conjugarlo con eu? Le quité, me devuelvo a la AR, le quité la A y la R y le puse solamente la O. Y luego tenemos você mora na Argentina. ¿Qué le hice al verbo morar? Le quité una R. Aquí recuerda que también puede ser a señora mora na Argentina, ele mora na Argentina, a Isabel mora na Argentina. Luego tenemos nos moramos en Cuba. Acuérdese de lo siguiente. ¿Qué le hice al verbo morar? Le quité la R y le puse mos. Y luego tenemos eles moram no Canadá. Recuerde que le acabo de hacer al verbo morar. Le quité la R y le puse la M. Atención con esto. Si observan, aquí estamos viendo diferentes países. Todos los países tienen artículos definidos, a excepción, por ejemplo, de Cuba y los demás países que aparecen en el taller. Ahora vamos a hablar de algo muy importante, que son las contracciones. En el portugués es el idioma de las contracciones y no hacerlas es un error gramatical muy grave. Entonces lo primero es, siempre que nosotros veamos la preposición em con un artículo definido o la preposición de con un artículo definido, vamos a hacer una contracción. Por ejemplo, tenemos la preposición em más o nos va a dar nu. Ejemplo, eu estou no restaurante. Yo estoy en el restaurante. Si yo coloco eu estou em espacio o restaurante, estaría haciendo un error gramatical. Siempre debo hacer esta contracción. Luego, por ejemplo, nos estamos na padaria. ¿Qué estamos indicando con esto? Que estamos en la panadería. Si yo escribiese nos estamos en a padaria, sería un error gramatical. Ahora voy a decir yo soy de el grupo. Para decir esto siempre digo eu sou do grupo 1. Si yo dijese eu sou de o grupo 1, nuevamente sería un error. Ahora voy a decir que soy de la avenida Paulista. Para decir eso, entonces debo decir eu sou da Avenida Paulista. Recuerda entonces que cuáles son los artículos definidos e indefinidos. Tenemos el artículo masculino y el artículo femenino. Ejemplo, o colégio fica en Buenos Aires. ¿Qué significa? El colegio queda en Buenos Aires. Ahora, si yo digo, ¿cuál es la diferencia entre u y Este es el que nosotros conocemos en el español. Este es el un que nosotros conocemos. Miren la diferencia de la frase cuando es con a un colegio en Buenos Aires. El sentido de la frase cambia completamente. El colegio queda en Buenos Aires. Aquí significa hay un colegio en Buenos Aires. Ahora con el artículo femenino tenemos a estação fica perto da casa y a uma estação perto da casa. La primera significa la estación queda cerca de la casa y con hay una estación cerca de la casa. Por último, una de las cuestiones más importantes en portugués es el verbo ir. El verbo ir, ustedes lo pueden buscar en sus talleres, está explicado cómo se conjuga. Si fuese con la primera persona, eu vou,
você vai, nós vamos e vocês vão. Acabo de hacer una revisión de cómo se conjuga el verbo ir. Y entonces vamos a hablar de algo súper importante. Es que usted en portugués va a pie y todo lo demás es de. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que yo voy en metro para el colegio. Entonces yo voy a decir, eu vou de metrô para o colégio. Voy a decir, por ejemplo, que ellos van para el trabajo en bus. Eles vão de ônibus para o trabalho. Vamos a decir, por ejemplo, que nosotros vamos a pie a la escuela. Nós vamos a pé à escola. Bueno, niñas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado.